En la hoja el anclaje, se tiene un resumen para los diferentes diámetros de los cálculos correspondientes a la sección 6 de la CNTC. Vean que aquí tengo los diámetros de varilla usuales. Aquí tengo la información de diámetros en pulgadas, centímetros, áreas. Aquí deben definir el FY de las barras. Antes que se me olvide aquí, en todo caso que en la viga o columna tengan paquete de 3 barras, aquí deben poner 1, 2. Si no, colocan 1. Esta información que tengo aquí, solamente es información auxiliar para calcular el valor de C. Debo dejarlo aquí muy en claro. Esta información que tengo aquí solamente son datos auxiliares que a mí me sirven para calcular finalmente el valor de C. Ustedes deberán tener mucho cuidado de que efectivamente estén considerando el valor de C correcto. ¿Quién es el valor de C? Vean que aquí en las ecuaciones me dice que C interviene en esta parte de la ecuación. Y C me dice que es la separación o recubrimiento. Y debo usar el menor de los valores siguientes. Me voy a apoyar de esta figura. Si esta es la viga, aquí tengo mi refuerzo. Aquí tengo una varilla. Aquí tengo otra. Y aquí tengo otra varilla. Aquí viene el estribo. Listo. Entonces me dice, debo calcular la distancia del centro de la barra a la superficie de concreto más próxima. Sería esta. Esto es R. Y luego la mitad de la separación entre centros de barras. Mitad de separación entre centros de barras. Esta sería la separación entre centros de barras. Lo voy a llamar separación entre centro de barra. Entonces el valor de C va a ser el valor mínimo de R y separación entre centro de barra entre 2. Esto tienen que estar muy atentos en función del proyecto que tengan para que ustedes definan bien el valor de C. O para la viga que estén analizando o para el caso que estén considerando. Entonces aquí deben poner total atención de que se calcule bien el valor de C. Esta información que tengo aquí pues lo uso como valores auxiliares para ver o proponer el valor de centro de barras y el valor de R. Por eso que aquí tengo una fórmula de que C es el valor menor entre R y el centro de barra entre 2. Pero ya les tocará a ustedes estudiar con mucho cuidado para proponer correctamente el valor de C. KTR, la norma me dice que lo puedo considerar como 0. Tal como dice aquí, por sencillez se permite suponer KTR igual a 0. Entonces por eso KTR vale 0. Si ustedes quieren considerar un valor diferente, pues entonces aquí también lo modifica. ¿Quién es factor 1? Si me voy a la norma, aquí me muestra una tabla donde me indica factores que me van a modificar esa longitud básica de desarrollo. Dice que cuando las barras son menores que 6 o iguales o menores que 6, el factor vale 0.8. Este es F1. Aquí está. Vean que para las barras del 2 al 6, este factor vale 0.8. Para diámetros mayores vale 1. Este va a ser el factor 2. Pero vean que no está. ¿Por qué no está? Porque no está porque aquí estoy considerando en esta parte del cálculo la longitud de desarrollo que yo le llamo aquí superior. Aquí estoy incluyendo el factor 2, que tiene que ver cuando las barras horizontales o inclinadas coladas de manera que bajo de ellas se cuele más de 30 centímetros de concreto. A eso le llamo
la longitud de desarrollo de las barras superiores. Es decir, esto que está aquí. A las barras que voy a colocar en la parte superior de la viga, yo le llamo sub. A las barras que voy a colocar en la parte inferior de la viga le llamo in. A esto hace referencia este sub y este in. Barras superiores y barras inferiores. ¿Por qué? Porque seguramente en estas barras superiores va a haber colado bajo de ellas 30 centímetros de concreto. Y si ustedes ven aquí, aquí está el factor de 1.3. Es el que me pide que tome en cuenta en la norma. Bien. El factor 3 es este. La verdad nunca vamos a... Bueno, yo nunca me he topado con esto de concreto ligero, por eso aquí este factor no aplica. Si no aplica le pongo 1. Este es el factor 4, igual nunca lo considero, le pongo un 1 también. Este es el factor 5, igual le pongo un 1. Si ustedes quieren ponerle un valor diferente de 1, pues hagan esos cálculos, ¿verdad? Ejemplo, en barra lisa me dice que el factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, el factor 6, este. Si se dan cuenta, la varilla número 2 es barra lisa, entonces el factor 6 vale 2. Pero aquí me dice que en barra lisa tiene que valer 2. Mientras que en barras corrugadas entonces vale 1. El factor 7 es dependiendo de las condiciones que tengan, pues en cierto momento esto puede valer 1,5. Yo siempre lo dejo con 1. Y finalmente el factor total pues va a ser la multiplicación acumulada. Bueno, tengo que multiplicar factor por factor por factor por factor por factor. Este es el factor final que voy a emplear en mis cálculos. Esto es para factores para barras rectas, que serían aquí lo debo tener. Estas barras rectas. ¿Qué pasaría si la barra tiene un doblez? Entonces aplica otra tabla. Y de hecho aquí le pongo factores para barras con dobleces. Sería esta tabla que está aquí. Esta. Entonces este es el factor 1. La verdad, rara vez vamos a cumplir con este requisito, por lo que les recomiendo siempre poner 1. Este es el factor 2. Igual, rara vez vamos a cumplir con este requisito, entonces le ponemos 1 también. Este es el factor 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí le pongo 1. En barras lisas, vean que el factor este vale 1,9. Aquí está 1,9, pero para todos los demás barras corrugadas, pues ya vale 1. Este factor, igual le puse de 1, porque pues, en los proyectos que he hecho, pues nunca me he topado con estas consideraciones de barras cubiertas con resina epóxica. Pero aquí les digo, por si en dado caso hacen un proyecto, pues tienen que revisar que pues, tengan correctamente estos factores. Finalmente multiplico factor por factor y este va a ser el factor final que voy a usar en mis cálculos. Y aquí pues ya simplemente hago los cálculos para FC250. Vean que lo que me interesa aquí es lo siguiente. Esto que está aquí como LT, le llamo longitud de traslape entre barras. Vean que es diferente para las barras que están aquí en la zona superior y es diferente para las barras que están aquí en la zona inferior. ¿Por qué? Porque el factor, ¿se acuerdan que el factor 2 cambiaba? Este factor que está aquí. Mientras que para las barras superiores vale 1,3, para las barras inferiores vale 1. Por eso es que aquí está la diferencia. Pero LT se refiere a la longitud de traslape, esta, de barras superiores y la longitud de traslape de las barras inferiores. LD es la longitud de desarrollo. ¿Cómo pueden interpretar esto? Por ejemplo, si esto fuera aquí, si aquí hubiera una columna, imagínense que esta fuera la columna, el paño de una columna. Y aquí viene la viga. ¿De acuerdo? Si yo no quiero ponerle un doblez
No, creo que mejor no voy a explicarlo así porque se puede confundir. Imagínense que... Bueno, sí, así lo voy a llamar. Mejor está bien. Para que quede claro de qué trata esto. Si este es de la columna y este es de la viga, entonces si yo no quiero hacerle doblez a esta barra, pues tiene que entrar del paño de la columna hacia adentro esta LD. Esto le llamo longitud de desarrollo cuando no tiene un gancho a esta barra. Bien. Ok. Y pues otra vez hacemos aquí pues una diferencia entre las barras superiores y las barras inferiores. ¿Quién es LA? LA es la longitud de anclaje cuando tenemos un doblez. Es decir, que si yo aquí le aplico un doblez a esta barra, este sería el paño de la columna, esta sería la viga, aquí viene la barrilla de la viga, y si yo le hago un doblez, vean que debe penetrar a la columna una LA, que es esta que está aquí, LA. Esto de R, pues simplemente es el radio con el que debo doblar esa barra. Y pues aquí me permite esta hoja, pues considerar dos tipos de concreto a la vez, 250 y a lo mejor aquí puede valer 350. Entonces vean que cambian los datos, va a depender de la resistencia del concreto y de las barras y de las FY del acero. Nota que LB90 es la longitud del gancho, este que está aquí a 90 grados, y LB180 es la longitud de este gancho que está aquí. De todas maneras, aquí con los croquis que coloqué y con la definición, pues ya va a quedar más claro. LT, longitud de traslape, unión de barras. LB, longitud de desarrollo de barras rectas. Recuerda que sub significa que las varillas están ubicadas en el lecho superior de la viga. Son más de 30 centímetros de concreto por debajo de ella. Mientras que inferior se refiere a las varillas ubicadas en el lecho inferior de las vigas. LA, longitud de anclaje de barras con dobleces. R, radio interior de doblez. LB90, longitud del tramo recto, de esta condición, y LB180, longitud del tramo recto después del doblez a 180 grados. Te recomiendo que pues leas muy bien pues la norma, estos requisitos, te leas todo el capítulo 6 y vayas explorando poco a poco esta hoja de cálculo para ir por así que descifrando las ecuaciones. Pero en forma general así funciona. Y con la nomenclatura y las grafiquitas pues ya vas a saber de qué se trata esto. Pues bien, con eso se termina la explicación de esta hoja.